Vamos a encarar la segunda parte del dominio de Operation Security, un dominio que, como vieron hasta el momento, tiene un conjunto de conceptos bastante separados entre sí, pero todos orientados al aspecto operativo de lo que es la seguridad de la información. En esta segunda parte vamos a hablar de dos temas puntuales. Uno tiene que ver con los sistemas de detección de intrusos y a posteriori vamos a encarar un tema un poquito más extenso que tiene que ver con lo que es la seguridad física propiamente dicho. Bien, los sistemas de detección de intrusos son sistemas que permiten de forma automatizada detectar comportamientos anómalos tanto a nivel de red como a nivel de host. Su funcionamiento tiene una esencia muy característica, que es la que ustedes están pudiendo observar en este slide, que es que se parte de que el comportamiento de un intruso dentro de un sistema difiere de cualquier tipo de comportamiento normal o de un usuario autorizado. Y por lo tanto, esta diferencia es cuantificable y se puede medir para facilitar su comparación. Es decir, que se parte de un conocimiento previo, a partir del cual se considera tráfico normal. En algunos casos se puede contar, como vamos a ver más adelante, con ciertas firmas, es decir, muestras de ataques que ya están previamente categorizadas, que permiten de alguna forma poder visualizar en la red algún patrón similar y de esa forma detectar la intrusión. Pero obviamente se tiene que partir de una base en donde se conozca lo que es el comportamiento normal. Y para eso tenemos que conocer claramente la red y el entorno en el que básicamente vamos a colocar estos dispositivos. Los sistemas de detección de intrusos nacieron particularmente con la finalidad de poder simplificar la posibilidad de detectar patrones anómalos de forma automatizada. Inicialmente los sistemas de detección de intrusiones fueron tan viables tanto para la red como para los hosts, es decir, que se podían colocar a nivel de red, como tal pueden ver ahí, se llaman Network Based IDS, y a nivel de host IDS. El objetivo, como les dije antes, es detectar acciones sospechosas, alertar, obviamente, cuando ocurre un incidente, y obviamente tiene que existir todo un sistema de gestión sobre este tipo de alertas que pueda generar el IDS para que se pueda de alguna forma hacer algo con esa información. Uno de los primeros conceptos que muchas veces se ve como confuso en este tipo de implementaciones de seguridad es el pensar de que el solo hecho de colocar un IDS va a solucionar absolutamente cualquier tipo de intrusión. No. Este tipo de dispositivos, tanto a nivel de red como a nivel de host, tienen la capacidad de detectar. Si nadie hace nada al respecto con la información que este tipo de dispositivos brinda, obviamente el ataque va a seguir su curso y el impacto podría llegar a ser, digamos, importante dentro de la organización. Es por eso que tanto a nivel de red como a nivel de host y con el correr del tiempo, esto fue evolucionando para dar lugar a lo que se conocen como los Intrusion Prevention Systems. Tienen la capacidad no solamente de detectar un tipo de ataque o patrón anómalo dentro de la red, sino que de alguna forma actuar proactivamente, es decir, tomar ese patrón de ataque, identificarlo claramente y de alguna forma tomar algún tipo de acción para evitar que eso siga adelante. Esto tiene una ventaja, que claramente es la de facilitar ese tipo de accionar a posteriori de la detección, pero también tiene una desventaja. Muchas veces algún falso positivo, algún error en la configuración de los Intrusion Prevention System terminan generando en la red algún tipo de problema, ¿sí? Porque en realidad la acción que toma el IPS termina a lo mejor denegando el servicio o impidiendo que la red sea lo suficientemente funcional. Entonces hay que tener mucho cuidado respecto de cuáles son los niveles de sensibilidad y configuración que se hacen tanto en los IDS, pero mucho más en los IPS. Muchos IPS de mercado hoy están funcionando quizás en modo IDS nada más y tienen levantadas algún tipo de acción proactiva en aquellos ataques que son muy característicos, por ejemplo, los ataques de negación de servicio distribuida y demás. Es importante entender con los IDS y IPS, como les dije antes, que obviamente uno tiene que hacer algo al respecto y no necesariamente se tiene que quedar con la simple alerta o la colección de alertas que pueden generar pistas de auditoría. Es por eso que este tipo de herramientas o soluciones de seguridad están muy ligadas a lo que es la respuesta ante un incidente. Una respuesta ante un incidente tiene un origen, ¿sí? Y de alguna forma lo que busca la respuesta ante el incidente es actuar o reaccionar, si se permite la palabra, de forma proactiva, es decir, sabiendo cómo voy a reaccionar, con la finalidad de poder mitigar el impacto que un incidente puede llegar a tener hasta un nivel tolerable por la organización. Este concepto de respuesta ante incidentes en realidad se toma de lo que es el Computer Emergency Readiness Team, o el CERT, como muchas veces se le denomina, o el Computer Incident Response Team, el CIRT,
Hoy hay tanto CERT o CIRT privados como públicos, nacionales como internacionales, que mayormente lo que tienen es la función o el objetivo de dar soporte a proteger las infraestructuras o dar soporte ante un incidente a las infraestructuras gubernamentales y en algunos casos privadas. ¿Sí? Hay algunas industrias como la bancaria, por ejemplo, que tienen sus propios CSIRTs. Es importante entender que esto se nutre de un conjunto de conceptos y de herramientas que van dando una metodología de cómo se reacciona ante un determinado incidente. Primariamente hay una notificación, esta notificación viene de la mano de un IDS o un IPS. Hace un ratito hablábamos de que hay IDS de host y IDS de red. Los IDS de red tienen la capacidad de poder visualizar todo el tráfico que hay en un determinado segmento de la red, como así los IPS o los IDS de host tienen la capacidad de poder visualizar cualquier tipo de comportamiento anómalo que se dé dentro de un host propiamente dicho. Es decir, no hay ni mejores ni peores, ¿sí? No son comparables uno con el otro, sino que se complementan entre sí. Uno tiene que tener, obviamente, un conocimiento de la red que quiere proteger, de los activos que la componen, y seleccionar un mix adecuado para cada una de las redes que compongan. ¿En qué segmentos voy a colocar IDS o IPS? Obviamente de red. ¿Y en qué host voy a colocar IDS o IPS? Obviamente de host. Cada uno va a tener una función, un nivel de visibilidad y va a poder cuidar, ¿sí?, de un determinado entorno. Asimismo, tanto los IDS como los IPS tienen dos modos de funcionamiento. El primer modo de funcionamiento, y sobre el cual funcionan la gran mayoría de los IDS y IPS de red y de host de mercado, es a través de firmas. Como les dije hace un rato, parten de una base de conocimientos que son firmas que se actualizan de forma periódica. Ustedes saben la dinámica que tienen lo que son los ataques de red y los ataques a nivel de aplicación. Por lo tanto, así como en los antivirus, hay una dinámica en donde las firmas se van actualizando a medida que se van generando y se van conociendo. Y lo que hacen es comparar todo ese tipo de tráfico buscando algún match contra la base de firmas. Y el otro tipo de IDS y IPS, tanto de red como de host, trabaja a través de comportamiento. Por supuesto, este tipo de IDS y IPS no tiene un porcentaje de mercado muy amplio porque tiene un nivel de esfuerzo y costo administrativo mayor que el trabajo de firmas. Es decir, los IDS de firmas tienen un costo administrativo relativamente bajo, tienen poca probabilidad de brindar un falso positivo, es decir, de detectar algo que realmente no es, mayormente no se equivocan, pero por supuesto, si no tienen las firmas actualizadas o si un ataque es lo suficientemente novedoso, el IDS o el IPS que trabaje por firmas no va a tener la capacidad de poder visualizarlo. Por otra parte, el IDS que trabaja por comportamiento o IPS que trabaja por comportamiento tiene un costo administrativo elevado porque entiendan que parte de una base nula uno lo tiene que colocar en el lugar donde lo va a implementar y tiene que enseñarle qué es tráfico normal de red o cuál es el comportamiento normal de un host, dependiendo de la función y el rol que ocupe. Y una vez que aprende qué es el tráfico normal, recién a partir de esa base de conocimientos, ¿sí?, empieza a detectar algún tipo de host o algún tipo de intrusión o algún tipo de patrón. No trabaja por firmas, la probabilidad de que tenga un falso positivo es más elevada que en el caso de los que trabajan por firmas y es por eso que muchas veces no se lo implementa. Tiene una ventaja muy importante, que es la de que puede detectar cualquier tipo de ataques. Lo conozca o mejor dicho, tenga o no tenga firmas, obviamente, o sea un ataque viejo o nuevo. Cualquier cosa que salga de lo normal, sea nuevo, sea viejo, va a ser detectado por este tipo de IDS o IPS. Así que bueno, en base a eso, como bien decía ahí, se analiza la notificación de un evento, hay que ver si ese evento puede llegar a ser un falso positivo o no. Si no es un falso positivo, se tiene que dar una respuesta hasta ese incidente. Y la respuesta tiene que estar de alguna forma guardando digamos, la relación costo-beneficio para no responder de una manera, digamos, costosa ante un incidente que a lo mejor no lo amerita. O no responder directamente ante un incidente que no lo amerita porque puede tratarse de un falso positivo. Para esto hay que definir procedimientos claros de cómo se va a escalar ese incidente. Generalmente la detección de los incidentes está en base a las herramientas automáticas que tienen que ser controladas, administradas y mantenidas, pero una vez que eso pasa al área de operaciones, dentro de lo que es la detección, va a escalar el incidente hasta los niveles que tenga que escalar. Esto de hasta los niveles que tenga que escalar está preestablecido.
Una vez que esto se resuelve, ¿sí? Se hace un seguimiento post-incidente, se reporta y obviamente se trata de documentar cualquier tipo de información útil que pueda ser relevante para mejorar la forma en la que se responde ante un incidente en una futura ocasión y demás. El manejo del incidente se trabaja en tres modos. El triage, ¿sí? El triage es un concepto bastante interesante. Esta palabra viene de, si mal no recuerdo, de la Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, donde la cantidad de heridos que había era tan alta que los hospitales, digamos, de guerra no alcanzaban a atenderlos a todos. Por lo tanto, había un conjunto de médicos que hacía triage sobre las personas que ingresaban a ese hospital. Y obviamente, por más duro y crudo que suene, lo que hacían era descartar a aquellas personas que ya no tenían chance de sobrevivir para que los médicos tengan que aplicar solo su tiempo y su esfuerzo a aquellos que sí tenían chance de sobrevivir. Esa terminología se toma prestada y se usa justamente para eso, para poder determinar en qué me voy a ocupar y en qué no me voy a ocupar. En la parte inicial de este dominio hablábamos de clipping levels, ¿sí? Definir lo que era un umbral a partir del cual algo era una violación. Bueno, eso es parte de una de las variables que entran dentro de lo que es un triage. La otra variable será si eso no es un falso positivo. La otra variable podría ser qué tipo de activos se ven involucrados dentro del incidente. Y así sucesivamente un conjunto de variables que van a dar la seriedad y la urgencia, que son los dos resultados que yo tendría que obtener. Por supuesto, una vez que esto esté realizado, va a dar lugar al análisis, o sea, el proceso de investigación con su análisis, su interpretación, la reacción, todo el proceso de recuperación, ¿sí? El objetivo siempre de una respuesta a incidentes es reducir el impacto o mantener el impacto que un incidente puede tener dentro de los niveles aceptables, tratar de aprender del mismo, evitar que no ocurra o no vuelva a ocurrir, y obviamente preservar cualquier tipo de evidencia digital guardando la cadena de custodia y la documentación en el caso de que esto tenga que dar lugar a un análisis forense. Obviamente el hecho de que tenga que mantener esto dentro de los niveles aceptables, cuando digo esto me refiero al impacto del incidente, da lugar a la tercera variable que es la contención, ¿no? Contener el incidente lo mantiene dentro de niveles aceptables. Por eso muchas veces se refiere a esto como cuarentena, determinar cuál es la naturaleza del incidente, reducir el impacto, contenerlo. Se hace análisis y seguimiento, ¿sí? Examinar y analizar cuál es la causa raíz del incidente, cuáles son todos los activos que se pueden ver afectados, ¿sí? Y cuáles son los efectos que pueden llegar a ocurrir. Reparar los activos en la etapa de recuperación, ¿sí? Poner nuevamente en marcha el negocio, los sistemas que se afecten, y obviamente la parte forense, el tema post-mortem, el análisis y la documentación con fines de capacitación, aprendizaje y mejora continua. DLP, esto es un tema bastante recurrente en nuestros días, Data Loss Prevention, todo lo que es el sistema de prevención de pérdida o leaks de información, sobre todo cuando estamos en una época donde los leaks son materia dispuesta, ¿sí? Empezando por acá, por allá, algunos años atrás con Julian Assange y Wikileaks, con Snowden después, algunos locales, ¿sí? Algunos leaks en Argentina, en Latinoamérica, Sudamérica, Panama Papers, por ejemplo, pero sin llegar a esos casos, digamos, renombrados. Muchas empresas tienen dentro de sus organizaciones brechas y esas brechas muchas veces pueden ser explotadas para poder exfiltrar información. Lo que es un data leak o data loss prevention es un conjunto de tecnologías que lo que busca es tratar de mitigar esas brechas, ¿sí? Tratar de que conjuntamente con la clasificación de la información que pueda estar hecha en un proceso administrativo, los sistemas que almacenan y los usuarios que usan o utilizan esa información, se pueda aportar además una revisión automatizada de qué tipo de documentos tienen y pueden moverse de un lado a otro o almacenarse en determinada locación o ser accedidos por determinado sujeto. Se centra particularmente en la situación, como les dije antes, en la que está la organización y la información. Esto tiene una dinámica muy importante. La clasificación de la misma, que también por supuesto tiene una dinámica muy importante, como habrán visto y ya habrán leído en dominios anteriores. El proceso de clasificación de información no es una única vez, sino que esto va a ir jugando en base a un montón de variables que hacen que un activo pueda hoy ser confidencial y mañana público. Vida útil, tiempo y un montón de otros elementos.
La implementación requiere obviamente un conocimiento previo y un mantenimiento continuo. Esto no es novedad, saben que todo esto son procesos, no son cuestiones que se hacen una única vez. Es complejo, ¿sí? Particularmente porque se parte o se debe contar, mejor dicho, no se parte, sino que se debe contar conjunta de un elemento que es el conocimiento de la información, la clasificación de la misma, la situación. Muchas veces eso no está y muchas organizaciones recurren a este tipo de soluciones técnicas como las salvadoras y obviamente no están lo suficientemente maduras como para poder implementar este tipo de soluciones y que estas soluciones sean efectivas. Pero bueno, en el caso en que sí lo estén y sí lo tengan, obviamente se tiene que poner un enfoque más bien estratégico, ¿sí? Como les dije antes, jugando mucho con la funcionalidad o los aspectos funcionales de la seguridad, donde se evalúen riesgos, impactos, medidas de mitigación, clasificación, ¿sí? El tema de qué sujetos tienen que acceder a qué información. Acá entran a jugar conceptos de need to know, de mínimo privilegio, todas cuestiones que hasta el momento hemos visto. Existen tres tipos de datos, particularmente dentro de lo que es el data leak. Los datos que están en reposo, ¿sí? Información que puede estar almacenada en su punto final. Esto puede llegar a ser en nubes públicas o privadas, puede llegar a ser en servidores locales, ¿sí? Pero básicamente el concepto principal a entender acá es que la información está almacenada. Los datos en movimiento son datos que se están enviando a través de algún tipo de canal de comunicación, son divididos en paquetes, tienen encabezados definidos, así que claramente acá la inspección va a estar más que nada desde el punto de vista de la red, ¿sí? Justamente de los canales de comunicación. Y datos de uso final, ¿sí? El movimiento de esos datos derivados de las acciones que realizan los usuarios finales en sus estaciones de trabajo. Entonces, tenemos claramente tres focos. Uno que va a estar focalizado en los servidores donde estos datos reposen, ¿sí? El otro que va a estar en el tráfico de estos datos, es decir, los canales de comunicación a través de los cuales estos datos fluyen. Y en una tercera etapa, las estaciones de trabajo, el endpoint final. Esto puede ser un smartphone, puede ser una computadora de escritorio, puede ser una laptop. Bien, hasta acá, y estos temas que acabamos de mencionar en este inicio de la segunda fase del dominio de operaciones de seguridad, se relacionan bastante también con temas de telecomunicaciones y seguridad en redes, ¿sí? Lo que hemos visto algunos dominios atrás. En este caso particular, y seguridad física propiamente dicho, en su momento era un dominio propiamente dicho. Es decir, los dominios ustedes saben que antes eran 10, uno de los que justamente se metió dentro de otros dominios, en este caso, en el dominio de operaciones de seguridad, es el de seguridad física. Así que bueno, vamos a abordar esta temática como para poder seguir adelante y ver puntualmente aquellos aspectos importantes de este dominio. Bien, la seguridad física, a diferencia de lo que habitualmente se puede entender o comúnmente se entiende de su alcance, no se encarga únicamente de la seguridad en un centro de procesamiento de datos, sino que se encarga absolutamente de toda la seguridad física de todos los activos que componen una organización, independientemente de los puntos que esta organización pueda llegar a tener. El objetivo es proveer un entorno seguro a todos los activos de la organización, tanto sistemas que pueden llegar a ser estáticos, es decir, una locación fija, el edificio de una organización, móviles, es decir, cualquier tipo de activo que pueda estar instalado en un lugar móvil, un vehículo, un auto, un camión, y portables, es decir, que pueden utilizarse tanto en locaciones estáticas como en locaciones móviles. Las amenazas que pueden afectar a los sistemas físicos pueden venir de dos vías, particularmente unas muy poco controlables, que son todas aquellas que vienen de la mano de la naturaleza, y otras un poco más controlables, que son todas aquellas amenazas que pueden estar siendo o estando en la mano del hombre, ¿sí? Particularmente dentro de la naturaleza podemos mencionar tormentas, terremotos y demás. Dentro de los que están más de la mano del hombre podemos mencionar todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la provisión de energía eléctrica o explosiones, errores, omisiones, como hablábamos en el dominio en la primera parte, eventos políticos, piquetes, ataques terroristas, etcétera, etcétera. Lo importante entender, al igual que lo que es en BCP, que el activo más importante que una organización puede tener y el objetivo primario que la seguridad física persigue es proteger al factor humano, al ser humano, antes que cualquier otro tipo de activo o elemento que a ustedes se les pueda ocurrir. Esto particularmente es transversal a todo lo que es el cuerpo común del conocimiento del CISSP y es extremadamente importante que lo recuerden. Van a encontrar muchas preguntas, no solamente en este dominio o en este tema de este dominio particularmente, sino en otros varios, en donde
van a poner en consideración qué es más importante, si el factor humano o un activo valioso para una organización como puede ser un dato o una base de datos y demás. Siempre tengan presente esto, el activo más importante es el factor humano y el objetivo es el más importante y es proteger al ser humano. Por ende, los controles siempre deben configurarse tendientes a no dañar al factor humano. Particularmente dentro de lo que es los componentes, o lo que de alguna manera podemos mencionar como componentes de seguridad física, como les dije antes, son todos los activos que una organización tiene, tanto activos tangibles como intangibles, como el propio factor humano también. Y en esto podemos mencionar aquellos elementos involucrados en la selección de un sitio seguro, su diseño y su configuración. Es decir, que este dominio parte de la premisa en la que nosotros tenemos la posibilidad de seleccionar, por ejemplo, dónde vamos a ubicar el edificio de la organización o dónde vamos a colocar el centro de procesamiento de datos de la organización. ¿Cuáles van a ser los métodos para asegurar esa instalación contra el acceso no autorizado? Los componentes de la seguridad física, como les dije, abarcan absolutamente a todos los elementos dentro de una organización, tanto activos tangibles como intangibles, como el propio factor humano. Involucran aquellos aspectos relacionados con la selección de un sitio seguro, su diseño y configuración, es decir, que parten de la premisa donde tenemos la posibilidad de seleccionar o decidir dónde ubicar, por ejemplo, el centro de procesamiento de datos de una organización o una estructura física de una organización, aquellos métodos que están orientados a asegurar, ¿sí?, las propiedades contra el control de acceso indebido, aquellos métodos para asegurar el equipamiento que está dentro de esas locaciones físicas, móviles, no móviles o portables, y aquellas medidas de seguridad que tienen que ver con lo ambiental, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la ventilación, con la calidad del aire, con la temperatura, con la humedad, etcétera, etcétera. Dentro de aquellos controles de acceso físico, obviamente, y recordando un poco los tres tipos de controles, físicos, lógico-técnicos y administrativos, vamos a centrarnos ahora sobre lo físico y hablar de algunos de esos controles. Los guardias suelen ser uno de los elementos quizás más representativos dentro de lo que es el acceso físico propiamente dicho. Vamos a hablar un poco más adelante de estos, pero obviamente están basados en lo que es el factor humano y necesariamente en sí mismos, como todo el resto de los controles que vamos a mencionar, no proveen un nivel de seguridad lo suficientemente adecuado. Como ustedes saben, tiene que existir un conjunto de controles que funcionen unos complementados con el otro a los fines de brindar un nivel adecuado de seguridad. Es por eso que, por poner un ejemplo, el guardia de seguridad podría estar relacionado con un circuito cerrado de televisión, por ejemplo. Rejas, barreras, sistemas de monitoreo y detección, tarjetas de identificación, iluminación, llaves, cerraduras, son algunos de los que vamos a mencionar dentro de los controles de acceso físico. Pero particularmente siempre tenemos que pensar en esto como un conjunto de controles que se van a complementar entre sí. A nivel ambiental, como vamos a ver más adelante, tenemos controles que van a estar asociados a la protección eléctrica, ¿sí?, a la calidad de la energía eléctrica que se va a proveer dentro de una instalación, a la temperatura y la humedad, básicamente controlada por un aire acondicionado, a la detección de flujos para poder controlar la protección contra cualquier tipo de agua o humedad, a la detección y supresión de incendios, tema extremadamente importante porque está íntimamente ligado, al igual que la protección eléctrica, contra justamente la protección del factor humano. Los procesos de evacuación ante un determinado incidente, los sistemas de monitoreo, que obviamente abarcarían protección eléctrica, aire acondicionado, humedad, control de flujo, detección y supresión de incendios, es decir, que controlarían absolutamente, mejor dicho, monitorearían absolutamente todo el resto de los controles. La detección ambiental, ¿sí?, cualquier elemento que pueda detectar alguna variable que pueda estar fuera de lugar y afectar al factor humano o a los componentes físicos de la organización, y la calidad del aire. Amenazas a la seguridad física, generalmente la vamos a dividir nuevamente dentro de lo que son los tres grandes pilares: disponibilidad, confidencialidad e integridad. Interrupción de provisión de servicios informáticos justamente afectaría a la disponibilidad. Esto podría darse por la imposibilidad del acceso al centro de procesamiento de datos por parte del personal operario. Podría darse por una negación de servicio distribuida que pueda afectar a los sistemas informáticos, a los enlaces, etcétera, etcétera. Podría darse por temas ambientales, en lo que es la falla de la provisión de energía eléctrica, etcétera, etcétera. El daño físico claramente también atenta contra la disponibilidad porque estaría afectando directamente al activo, ¿sí? Estaría directamente relacionado, mejor dicho, con los activos físicos, el hardware, por ejemplo.
La divulgación no autorizada de información, esto también está dentro de lo que es la seguridad física, ¿por qué no? Podemos estar hablando de cintas de backups, papeles, biblioratos, libros, mucha información confidencial que una organización puede tener tanto dentro de un sistema informático como fuera del sistema informático. La pérdida de control de los sistemas, esto afectaría directamente la integridad, ¿sí? Podrían complementarse entre sí, se me ocurre un ejemplo ahora de que el hecho de que las personas capacitadas para la operación de un centro de procesamiento de datos no puedan acceder al edificio a poder rotar, ¿sí? los medios de almacenamiento donde se realizan los backups, y esto claramente afectaría la integridad de un sistema. Y el robo físico, si se quiere, que es el más representativo de todos, porque afecta tanto la confidencialidad como la integridad o la disponibilidad. O mejor dicho, podría afectar a las tres al mismo tiempo o a alguna de estas tres. Uno de los puntos a tener en cuenta, y dado que partimos de la premisa en donde nosotros podemos seleccionar el lugar donde ubicar, por ejemplo, un centro de procesamiento de datos, es algo que se conoce como Crime Prevention through Environmental Design. Es decir, es un concepto ya antiguo, que nació por los años 60, en donde relacionaba el comportamiento social y el entorno, ¿sí? Decía que el entorno físico, o dice mejor dicho, que el entorno físico de un edificio puede ser gestionado para producir efectos de comportamiento que reducen la incidencia de la reincidencia de algún tipo de amenaza o el temor a la delincuencia. Es decir, que yo puedo darle un aspecto al edificio, ¿sí? Que en realidad ya en sí mismo, dada la forma en la que está diseñado y lo que transmite ese diseño, hace que brinde una sensación de seguridad, ¿sí? Y también sea disuasivo respecto de aquellas personas que tienen algún tipo de intención de cometer algún tipo de daño, ¿no? Como bien dice ahí, la seguridad física es la combinación de las 3P: personas, procesos, procedimientos, ¿sí? Esto es lo que básicamente le ponemos como regla mnemotécnica para que se puedan de alguna forma memorizar. Siguiendo adelante, este concepto de Crime Prevention through Environmental Design también se complementa con algo que ya vimos hace un rato, ¿sí? La defensa en profundidad. Como yo les dije hace un momento, ningún control en sí mismo es lo suficientemente efectivo, sino que la seguridad es un proceso que se basa en la selección de controles que se complementen entre sí. Y estos controles, si uno falla, tienen que tener un control que siga protegiendo el activo. Y así sucesivamente hasta que se defina un nivel aceptable. Estas capas, ¿sí? Se tienen que implementar desde el perímetro hacia el activo propiamente dicho. Cuando estamos hablando de lo que es seguridad física, podemos estar hablando, por ejemplo, de un centro de procesamiento de datos. Tenemos el exterior, ¿sí? De la estructura que contiene el centro de procesamiento de datos. Eso puede tener, por ejemplo, rejas, guardias, sensores de movimiento, sensores de peso, perros, cámaras, barreras. Después tenemos el edificio, ¿sí? Ya dentro del perímetro del centro de procesamiento de datos tenemos el edificio propiamente dicho, donde está el centro de procesamiento de datos. Ahí también podemos tener control de acceso, guardias, sistemas biométricos para lo que es el control de acceso, cámaras, iluminación. Y después tenemos propiamente dicho el centro de procesamiento de datos, donde tenemos que resguardar, además de la seguridad, el tema ambiental. Entonces, temperatura, humedad, control de flujo, un montón de otros elementos. Como bien se habla muchas veces, esa es la comparativa en lo que es el huevo y la cebolla, ¿sí? El huevo tiene una protección, ¿sí? Dura, pero de alguna forma es una única protección que si se vulnera da acceso directamente a su núcleo. Sin embargo, la cebolla tiene un conjunto de capas que, independientemente de que se vayan superando, no permiten que el acceso al núcleo sea lo suficientemente rápido. Entonces tenemos que estar jugando mucho con este concepto para cuando desarrollemos una estrategia que tenga que ver tanto con seguridad lógica como con seguridad física, ¿sí? En los dos casos, estemos más asociado a lo que es la defensa de seguridad por capas que a tener de alguna forma una estrategia que defina un único control, por más robusto que éste pueda ser, como única solución a todos los problemas. Acá tienen un poco los distintos tipos de perímetros que les iba describiendo hace un ratito. Perímetro externo, perímetro interno son los dos más evidentes, más obvios, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, todo el perímetro externo y todo el perímetro interno. Hay un montón de componentes intermedios que son los que van definiendo esas capas que hablábamos de la cebolla. Dentro de las amenazas externas propiamente dichas, que pueden ser generadas tanto por el factor humano como por la propia naturaleza, tenemos temas climáticos: viento, huracán, tornado, inundación, tormentas eléctricas, rayos, centellas, como bien dice
el, el dicho, ¿sí? Me acuerdo de algunas series de Batman y Robin de hace varios años atrás, que particularmente podrían poner en riesgo, ¿sí?, a la estructura, al edificio y por supuesto, lo más importante, a las personas que lo habitan. Es por eso que cuando tengo la posibilidad de seleccionar dónde voy a colocar el centro de procesamiento de datos, lo que voy a hacer es tratar de definir aquellos ámbitos geográficos donde la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de este tipo de amenazas sea lo suficientemente baja o pueda tener algún tipo de control que me lo deje dentro de un nivel tolerable al riesgo que esta misma amenaza me puede provocar. Este tipo de información generalmente es provista por entidades externas, ¿sí? Por ejemplo, institutos geográficos que lo que hacen es medir el tema de temblores y terremotos, tener estadísticas, saber qué probabilidad de ocurrencia hay de un temblor o un terremoto en determinada zona geográfica. Lo mismo los factores meteorológicos asociados a poder definir cuáles de las zonas geográficas son más propensas digamos, a tener descargas eléctricas que puedan llegar a afectar las personas y los activos de determinado lugar. El hielo y el frío, en este caso áreas geográficas que son más tendientes a frío o calor extremo en ambos casos, inundaciones y muchas otras cuestiones que algunas de estas tienen cierta regularidad en la ocurrencia y otras, como ustedes saben, en los últimos años están sufriendo un montón de incrementos o nos dan ciertas sorpresas en algunos casos de cuestiones climáticas que antes no ocurrían en zonas geográficas y ahora sí. Esto está claramente ligado con el cambio climático y el daño que de alguna forma le estamos causando al mundo con el calentamiento global y algunas otras cuestiones. Pero lo importante a tener en cuenta es que tienen que ser tenidas siempre en cuenta, con mayor o menor probabilidad, pero todas tienen que ser tenidas en cuenta. Hay algunas otras de estas amenazas que no necesariamente son o van a ser producidas por el factor natural, sino que van a ser producidas por el propio hombre. Por ejemplo, el fuego o los químicos. Las amenazas internas están más asociadas a aquellas que pueden generarse internamente, generalmente más de la mano del hombre, errores o omisiones, puntualmente interrupciones eléctricas, pérdida de líquidos, falla ambiental, fuego, y aquellas propiamente relacionadas con el factor humano, como el robo, el vandalismo, el espionaje, el sabotaje y los errores. ¿Qué es la configuración del sitio? La configuración del sitio es todos aquellos controles de seguridad física que vamos a tener en mente al momento de seleccionar dónde va a estar el sitio y qué cuestiones vamos a colocar dentro del mismo. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar y diseñar un sitio seguro para donde podamos instalar el edificio. En este caso tenemos la posibilidad de poder hacerlo de cero, no siempre esto es así, muchas veces se parte de una estructura ya preexistente en donde obviamente están un montón de decisiones ya tomadas que tienen que ver con algunas cuestiones que mencionábamos recién, ¿no? Factores climáticos, probabilidad de ocurrencia de algún tipo de desastre natural y demás. Si tenemos la posibilidad de ver dónde ubicar un edificio, obviamente vamos a tener que tener en cuenta todas las variables climáticas y seleccionar la locación, digamos, más benigna para este tipo de cuestiones. Pero también vamos a tener que tener en cuenta algunas otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo se accede al lugar? Esto no necesariamente imaginen un lugar inaccesible por cuestiones de geografía, sino que imaginen un lugar inaccesible por factores políticos o de densidad de población. Si tengo que acceder al microcentro en zonas cercanas a donde generalmente hay manifestaciones, ya de por sí esto va a causar un montón de problemáticas relacionadas con la salida y la entrada al edificio del personal que trabaja en el mismo. La visibilidad, esto tiene dos variables. Una variable es qué puede ver un intruso de mi edificio. Esto está ligado con el Crime Prevention through Environmental Design, ¿sí? Puede ver que es una estructura robusta, que hay seguridad, puede disuadirse. Por supuesto que no estamos hablando de aquel intruso que tenga la intención firme de poder cometer un tipo de ataque hacia o robo hacia un lugar físico, sino que estamos hablando de aquel que es casual. Y después, ¿qué puede ver el perímetro y los guardias de seguridad, por ejemplo, que estén dentro de un perímetro hacia el exterior? Siempre pongo un ejemplo. Fort Knox es un lugar donde está la reserva de oro, dicen que la más grande del mundo, en los Estados Unidos, y ustedes analizan su diseño, tiene a su alrededor, es decir, su perímetro externo, antes del interno, un montón de terreno plano que permite una visibilidad perfecta 360 grados. Esto lo que busca es tratar de ver venir la amenaza, ¿sí?
Si yo tengo un diseño que no permite que los guardias de seguridad puedan ver algo con anticipación, generalmente esto puede ser un problema porque para cuando lo vean puede ser lo suficientemente tarde. Evaluar cuál es el nivel de criminalidad en la zona, ¿sí? Utilizar las estadísticas que puede tener la región para saber qué zona puede ser más o menos propensa al crimen. Obviamente lo que mencionábamos antes, vulnerabilidades ante desastres naturales, ubicación con respecto a otras industrias, químicos, ¿sí? Industrias que pueden llegar a ser una amenaza para mi instalación. Hoy por hoy estamos muy acostumbrados a trabajar por industrias y generalmente los parques de empresas o parques industriales agrupan a las empresas por tipo de industria. Entonces generalmente ya el propio parque tiene a empresas del mismo tipo de rubro, ¿sí? Con la misma problemática y obviamente con los mismos controles para evitar que pueda haber algún tipo de incidente. Pero en los casos en donde no tengamos esta posibilidad, el hecho de los vecinos, ¿sí? Puede llegar a ser un punto importante a tener en cuenta. Otro tipo de amenazas que pueden estar asociadas con el tráfico aéreo, con el tráfico de tierra, ¿sí? Con el tráfico ferroviario, aeropuertos, autopistas, vías de tren. Este tipo de cuestiones pueden estar siendo también tenidas en cuenta como un tipo de amenaza o incidente. ¿Cuál es la velocidad que puedo dar ante una emergencia? No solamente estamos hablando en este caso de las lógicas, sino de las físicas. Si ocurre un incidente en mi organización, ¿cuál es la cercanía a una comisaría, a los bomberos, a los hospitales? ¿Cuánto pueden tardar en llegar? ¿Cuánto puedo tardar yo en ir? ¿Qué capacidad de poder atender a la población de mi organización tienen en tiempo y forma? Por supuesto que estamos hablando de siempre partir de los peores escenarios para poder de ahí tener una escalabilidad del incidente y tener algunas variables un poco más prácticas, si se quiere. ¿Y cómo juega la protección artificial no natural ofrecida? Esto tendría que ver con tema de, por ejemplo, temperaturas, humedad de la zona, la región, la calidad del aire, del polvo. Recuerdo hace muchos años atrás haber tenido que hacer una consultoría por otras cuestiones de seguridad, pero no físicas, en una mina. La mina estaba a una altura bastante elevada en la región de Catamarca y la calidad del aire era muy muy buena, ¿sí? Pero la volatilidad del polvo y la densidad del polvo era extremadamente fina, lo que hacía que muchos de los filtros que habían colocado en las tomas de aire que daban a las instalaciones, entre ellas el centro de procesamiento de datos, no sean lo suficientemente finas como para impedir que el polvo pase. Entonces se encontraban con la problemática de diariamente tener que lidiar con la cantidad de polvo que ingresaba al edificio y podía, obviamente, poner en juego y en riesgo a los equipos informáticos. Dentro de los controles de instalaciones, los guardias, como les dije antes, parten del factor humano, son flexibles, tienen una buena respuesta ante incidentes, pueden ser costosos, el factor humano es costoso porque en sí mismo es, acuérdense, uno de los activos más importantes a proteger, pero también porque tiene otros costos asociados en cuanto a lo que es el mantenimiento, los puestos de control, las patrullas, los empleados, el hecho de poder complementar el factor humano con perros guardianes, son una buena opción desde este punto de vista. Por supuesto, los guardias son preferidos porque tienen la factibilidad de poder razonar, de poder discernir, cosa que en algunos casos algunos perros no tienen y otros, en el caso de los perros más inteligentes, podrían tenerlo, pero comúnmente no se pueden comparar unos con los otros. Las cercas, por supuesto, existen distintos tipos y, como les dije antes, algunas son disuasivas, otras ya lo que buscan es ser un poco más efectivas. Las cercas disuasivas pueden tener entre 3 y 4 pies. Vuelvo a repetir, seguramente Cristian ya lo haya mencionado, todo lo que son dentro del examen, medidas, temperaturas y demás, van a estar en la medida, las medidas que se usan habitualmente en Norteamérica, por ejemplo, Fahrenheit o pies. Más allá de que ustedes tomen el examen en inglés o español, esto no va a variar. En la bibliografía va a pasar exactamente lo mismo, así que les recomiendo, en vez de andar haciendo las reconversiones, que se acostumbren a manejarlo en este tipo de medidas. Les decía, las verjas que de alguna manera tengan entre 3 o 4 pies pueden detener un caminante casual, no son lo suficientemente elevadas. Existen otro tipo de verjas para definir y pensar en 6 a 7 pies, más difíciles de escalar. Ya tenemos las de 8 pies o superiores, que generalmente se utilizan en áreas críticas que tienen protecciones complementarias como púas. Independientemente de la altura de la reja, y que a más altura más dificultad, sirven siempre para frenar un intruso casual.
no son de alguna forma un control lo suficientemente efectivos en sí mismo, como ninguno, pero en este caso en particular es destacable. Se complementan con otros controles de acceso, por ejemplo, un guardia, un sensor de peso, un sensor de movimiento, una cámara, y no detienen a un intruso que esté determinado. Como pueden ver, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? En el primer slide, acá pueden tener una verja quizás de la categoría 2, y en el resto de los slides ya tienen aquellas que son superiores a 8 pies y están complementadas con incluso alambres de púa y algunos otros tipos de controles. La malla es una malla más chica, es más segura, generalmente tiene un tramado que a medida que se vaya achicando es más difícil de poder vulnerar, y esto se puede complementar con los distintos tipos de alturas que comentábamos en los slides anteriores. Lo que se denomina bollards en inglés son los pilares de concreto, son bastante vistos, por ejemplo, en algunas veredas o aceras, ¿sí? De algunas locaciones puntuales donde puede haber templos religiosos, donde puede haber colegios, donde puede haber edificios gubernamentales. Justamente lo que tratan de evitar mayormente es el acceso vehicular al lugar, ¿sí? Y solamente limitar esto al acceso peatonal. La iluminación es un tema muy particular, justamente porque tiene dos efectos importantes. Por un lado, tratar de complementarse con otros controles de seguridad, como pueden ser cámaras que permiten una buena visibilidad, independientemente de que hoy existen, por supuesto, cámaras que tienen visión nocturna. Pero por otra parte, también la iluminación juega a favor del factor humano en los casos de evacuación o en los casos de seguridad. Un área iluminada, justamente, tendría que ver con el Crime Prevention through Environmental Design. Es mucho más seguro en un área iluminada que en un área no iluminada. Y obviamente aporta mayor seguridad, disuade más a aquel que quiera cometer algún tipo de acción en ese tipo de áreas y demás. Protegen áreas, protegen bordes. Obviamente la iluminación externa es menor que la interna. Esto es bastante lógico. Tiene que apuntarse contra puertas, contra accesos, contra áreas críticas, áreas de estacionamiento. Existen algunas normativas, por ejemplo en los Estados Unidos, donde los portes tienen que medir, por ejemplo, por lo menos, o tienen que ubicarse por lo menos a una distancia menor a 9 metros, ¿sí? Cosa que el radio de luz pueda llegar a ser lo suficientemente consistente y que no queden áreas grises o oscuras entre sí. Si este tipo de cuestiones se incumple, por ejemplo, en los Estados Unidos, y ocurre un incidente en un área que no está correctamente iluminada, la persona puede mandar a la organización. Cuando digo organización, puede ser, por ejemplo, el estacionamiento de un supermercado que no está correctamente iluminado. Una persona sufre un incidente y obviamente, además de la denuncia por el propio incidente en sí, la empresa podría llegar a ser demandada por no haber cumplido con regulaciones y no haber brindado un ámbito seguro y haber sido propenso a permitir la ocurrencia de un delito. Los guardias se tienen que ubicar en una zona obviamente de sombras que faciliten la vigilancia, justamente complementándose con la iluminación, y obviamente siempre hay que tratar de que los accesos queden en una zona, entre comillas, brillosa, visible. Dentro de lo que son controles técnicos y físicos, ¿sí? Que se van mezclando un poco más ya a algunas otras cuestiones de automatización. Las cerraduras, justamente las cerraduras son uno de los tipos de control de acceso que se denomina como control de retardo. ¿Por qué control de retardo particularmente? Porque ninguna cerradura en sí mismo va a permitir que un intruso no pueda ingresar. Lo que va a hacer es retardar el acceso de un determinado intruso. Existen distintos tipos de cerraduras, distintos tipos de grados. Un grado 1 comercial e industrial, más seguro. Un grado residencial o comercial, grado 2, duro. Y un grado residencial, que obviamente tiene un menor nivel de seguridad. Independientemente de esto, es un control de retardo, ¿sí? Va a retardar el ingreso de un intruso. Por supuesto que a mayor grado, en este caso a menor grado, más seguridad y mayor tiempo, y es por eso que tiene que estar complementado con otro tipo de controles, cámaras, alarmas, iluminación y demás. Existen distintos tipos de cerraduras, además de los grados, ¿sí? Algunas con tambor, otras eléctricas, otras magnéticas, otras cifradas. Hoy por hoy tenemos algunas posibilidades quizás más ligadas a la domótica para poder instalar cerraduras que puedan ser operadas a través de los dispositivos móviles. En sí mismo, más allá de esto, no pierdan nunca el foco del control de retardo. Un tema interesante, ¿sí? Así como existe el hacking a los sistemas o el phreaking a los sistemas telefónicos, el lockpicking particularmente es una de las
términos, o es un término que se utiliza habitualmente para referirse a aquellos aspectos ligados con las cerraduras, ¿sí? Las cerraduras que obviamente son de retardo y lo que buscan es tratar de abrir las cerraduras de una manera diferente a la original, ¿sí? O por supuesto, utilizando ganzúas o algún otro tipo de método no destructivo. Muchas veces se toma como una especie de competencia, de juego, ¿sí? Obviamente los cerrajeros en sí mismos son un oficio importante en nuestra sociedad porque obviamente nos permiten entrar a nuestros lugares cuando nos perdemos o rompemos la llave, pero lo que busca justamente es tratar de poner en evidencia que no todas las cerraduras tienen el mismo nivel o grado de seguridad y que claramente, como les dije hace un rato, todas tienen que ver con un control de retardo. Ahí tienen algún tipo de gráfico, ¿sí? Generalmente cuando se utilizan ganzúas se utiliza alguna ganzúa puntual que es la que va moviendo y jugando, ¿sí? Con el tema de la codificación que pueda llegar a tener una llave de tambor, y la otra ganzúa está permanentemente tensando, ¿sí? Hacia un lugar para poder aperturar la cerradura cuando la combinación de la otra ganzúa sea la adecuada. Existen sistemas de soporte de infraestructura, en este caso la infraestructura física propiamente dicho y muy ligado con el tema ambiental, tanto para la energía eléctrica, ¿sí? Esto tiene que ver con las cañerías eléctricas, con las cañerías que van a llevar los cables, con los sistemas de ventilación, de aire acondicionado y de control de ventilación y humedad. Los sistemas eléctricos dentro de lo que son centros de procesamiento de datos tienen que ser de alguna forma totalmente dedicados, ¿sí? Tienen que existir circuitos dedicados a cada uno de los sistemas que está dentro de una organización. Por ejemplo, lo que pueden ser sistemas de supresión de incendios, tener un circuito dedicado, diferente a los sistemas que están proveyendo energía eléctrica a las zonas ocupadas por oficinas dentro de una organización, otro circuito dedicado al aire acondicionado y la ventilación, otro circuito dedicado a el área del centro de procesamiento de datos y así sucesivamente separar los sistemas eléctricos por circuitos. Independientemente de esto, sabemos que la provisión de energía eléctrica puede sufrir fallos, por lo tanto tenemos que proveer de un sistema alternativo de provisión de energía eléctrica. Uno de los elementos más representativos en esta categoría son los UPS. Son dispositivos que a través de una batería lo que hacen es permitir generalmente dos cosas. O en unos casos el apagado ordenado de los equipos para evitar que pueda haber fallas en la integridad, como vimos en el dominio de operaciones hace algunos slides atrás. Hablábamos de cómo falla un sistema y de que los sistemas no tienen que fallar de manera insegura, sino lo tienen que hacer de forma segura, resguardando la integridad. Esto podría ayudar a que el sistema se apague de manera ordenada sin afectar la integridad de los archivos que pueden estar dentro. Por otro lado, también podría dar lugar a la entrada en funcionamiento o la puesta en marcha de un generador que por supuesto va a proveer de una corriente de energía alternativa durante un periodo de tiempo mayor. También sirven para poder controlar, ¿sí? Medir y brindar una calidad de energía eléctrica libre, ¿sí? De subidas y bajadas de tensión, es decir, algo mucho más estable y eficiente. El generador eléctrico, como les dije, son equipos mucho más importantes, tanto en su volumen como en su costo, como en su función, que lo que hacen es proveer por un periodo prolongado, ¿sí? Ante la falta de energía eléctrica estable. Es importante tener en cuenta la ubicación. Estos tipos de equipos son muy de envergaduras importantes, pueden producir vibraciones, requieren por supuesto para su funcionamiento de combustible, muchas veces diésel, por lo tanto se los ubica como corresponde fuera de la instalación eléctrica. Hay que ver cuál va a ser el almacenamiento de los tanques de combustible, cómo voy a proveerme de ese combustible cuando lo necesite. En este caso puntual, el generador debe ser protegido del acceso no autorizado, ¿sí? Y obviamente tiene que ser probado como las UPS también y mantenido de forma periódica para evitar que cuando tenga que estar funcionando no funcione, o sea, mejor dicho, para evitar que no funcione cuando tiene que estar funcionando. Dentro de lo que es la energía eléctrica, hay algunos conceptos importantes para que tengan en cuenta al momento de entender este tipo de problemáticas y también, por supuesto, para el examen. Generalmente puede haber alguna pregunta relacionada con estos conceptos. Clean Power es claramente lo que es más deseable dentro de una organización, que es la energía eléctrica sin interferencias o sin fluctuaciones en los voltajes. Esto se logra a través del uso
de estabilizadores que garantizan una energía estable dentro de la organización, más allá de que no sea provista de forma estable. Si ustedes saben que a nivel mundial existen distintos tipos de voltaje, pero más allá de esto, suele, si uno mide la provisión de energía eléctrica de una locación geográfica, fluctuar muchas veces más de lo esperado y por niveles que en algunos casos podrían provocar algún tipo de problemática. Entonces, un estabilizador es muy importante para poder garantizar esa estabilidad, valga la redundancia. Ground es el concepto que envía el voltaje excesivo a tierra. Esto es extremadamente importante, no solamente para los equipos, sino, como hablábamos hace un rato, para la protección del factor humano. Noise es cualquier interferencia electromagnética que pueda causar fluctuaciones o interferencias, ¿sí? Por ejemplo, esto puede darse por fallas en la implementación del cable, el tipo de cableado, la ubicación del cableado. Transient es un disturbio eléctrico corto, por un periodo corto. Esto comúnmente muchas veces se puede ver cuando, incluso en nuestros hogares, algún dispositivo empieza a funcionar y para colocar o para poder funcionar lo que hace es consumir mucha energía de forma inicial, lo que hace que se provoque un bajón, ¿sí? Un disturbio eléctrico corto, ¿sí? Puede ser una baja en la iluminación y nuevamente vuelve a la normalidad. Esto claramente es el concepto de transient. Inrush current es un pico alto cuando se enciende un dispositivo y hay un incremento de consumo, en este caso alto. EMI es la interferencia electromagnética y RFI es la interferencia a nivel de radiofrecuencia. Más allá de lo que es ground y lo que es clean power, el resto de los componentes afectan en mayor o menor medida a la estabilidad de la energía eléctrica, por eso el clean power se garantiza a través de estabilizadores. Más allá de esto existen algunos otros conceptos, como en los casos donde podemos tener la categoría de exceso de energía, ¿sí? Spike o surge tienen que ver con dos claramente excesos de energía o lo que se denomina alto voltaje. En el caso de spike es un pico, ¿sí? Momentáneo, y en el caso de surge es prolongado. En la categoría de pérdida de energía eléctrica vamos a tener una pérdida momentánea de energía eléctrica en un corto periodo o un corte de energía eléctrica, como se denomina blackout, que es la pérdida completa y prolongada. Apagón, en estos casos es donde las UPS y los generadores van a jugar un papel fundamental. Y desde el punto de vista de lo que es la baja de voltaje o lo que se conoce como degradación de energía, tenemos sag o dip, ¿sí? Que es un bajo voltaje momentáneo, o brownout, que es un bajo voltaje prolongado. El inrush current, que lo mencionamos en la categoría de anterior, es el que produce un pico alto donde se enciende un dispositivo que consume mucho en su inicio y puede, por supuesto, afectar una baja de voltaje generalmente momentánea y afectar la provisión de energía eléctrica. Se tienen que efectuar controles sobre los circuitos dedicados, como les dije antes, acceso controlado a cualquier tipo de panel o control de administración de la energía eléctrica. No se olviden que esto no solamente es por la protección de la vida humana, sino también por la disponibilidad de este tipo de recursos. Puede haber algún tipo de ataque que venga de la mano del hombre, que vaya a causar un sabotaje a la energía eléctrica de una organización para poder poner en jaque la disponibilidad de los sistemas, transformadores, cables de seguridad, controles de apagado de emergencia. Tenemos que garantizar, como les dije antes, el nivel eficiente de provisión de energía eléctrica, por eso recomendamos proteger contra picos de tensión y monitorear y grabar el voltaje recibido, controlar los gases que puedan llegar a generar las UPS, más allá de que la tecnología hoy por hoy ya en sí misma es mucho más segura de lo que era hace algunos años atrás. Y en el caso de lo que son los generadores, el costo y el almacenamiento de los combustibles, como si también la provisión del mismo, ¿sí? Contar con los controles de seguridad, con las garantías de poder contar con este recurso cuando sea necesario. Dentro de lo que son las provisiones eléctricas de respaldo, ¿dónde tienen que aplicarse? Se tienen que aplicar a la iluminación, generalmente la iluminación más relacionada con la evacuación y los controles de seguridad, los sistemas de control de acceso físico, los sistemas de supresión y protección contra incendios, es decir, detección, protección y supresión de incendios, las computadoras y los servidores, generalmente asociados al centro de procesamiento de datos, los dispositivos de comunicaciones, sistemas telefónicos y sistemas de ventilación y aire acondicionado. Dentro de lo que es el agua, ¿sí? Obviamente las cañerías son responsables de transportar líquidos, mayormente agua, para cualquier tipo de fin. Pueden acarrear problemas de pérdidas, generar condensación, goteras, inundaciones, incluso en algunas áreas que ni siquiera son visibles. Por lo tanto, es importante colocar controles de flujo en los centros de procesamiento de datos, sobre todo debajo del piso técnico, para poder detectar de manera temprana algún tipo de condensación, gotera o humedad
que pueda llegar a afectar en una etapa posterior de mayor manera a un área informática. Las cañerías suelen ser los motivos, ¿sí?, por los cuales las inundaciones dentro de una organización mayormente se generan. En este caso hay que tener en cuenta baños, los sistemas de supresión de incendios, que vamos a hablar dentro de un rato, los sprinklers, son cañerías que tienen muchas veces, dependiendo del tipo, el agua directamente en la cañería, y los sistemas de ventilación. Los sistemas de ventilación, aire acondicionado y refrigeración tienen que proveer un confort de la temperatura lo suficientemente adecuado tanto para las personas como por supuesto para los equipos informáticos. La ventilación y el aire acondicionado no solamente proveen de alguna manera de calidad de aire y de temperatura, sino que también controlan la humedad. ¿Dónde se van a ubicar? Generalmente dentro de lo que son centros de procesamiento de datos para garantizar una temperatura y humedad adecuada. Esta temperatura y humedad suele ir entre los 19 y 21 grados aproximadamente centígrados y la humedad debería mantenerse entre el 40 y el 60%. Vamos a hablar más adelante de estos temas, pero como para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Hay que controlar dónde se van a ubicar, el tema de los gases y químicos utilizados, justamente los gases que utilizan para poder refrigerar. Hay que tener en cuenta también si es controlable y monitoreable. Van a tener que tener un sistema de energía eléctrica independiente, van a tener que tener un control de apagado de emergencia. Imaginen que pueda haber un incidente relacionado con un incendio y tengamos los aires acondicionados y la ventilación repartiendo el humo a través de distintas dependencias, lo que podría llegar a provocar un caos y afectar la vida de una persona. Las tomas de aire deben estar protegidas porque por supuesto podrían llegar a ser vías de ingreso y tiene que ser totalmente monitoreable. Las condiciones, como les dije hace un rato, a nivel de temperatura y humedad tienen que estar entre los 15 y 23 grados y la humedad debe mantenerse entre el 40 y el 60% aproximadamente. En el caso de la humedad no va a haber problema porque vamos a manejar el porcentaje, pero como les dije hace un rato, la humedad en el tema de la temperatura la van a ver reflejada más que nada en Fahrenheit entre 60 y 75, lo que equivaldría a 15 y 23 grados. Demasiada humedad va a causar, obviamente, corrosión o condensación, si se quiere. Y la baja humedad podría causar estática, lo que podría poner en juego, o en riesgo, mejor dicho, a los equipos informáticos de la organización. Dentro de lo que es la protección contra fuego, por supuesto que lo más importante es el factor humano, pero también tenemos que hablar de aquellos activos. Las barreras que a veces se utilizan, obviamente, para lo que es la protección de incendios, tienen que ver con la ventilación, ya vamos a ver justamente para qué. En este caso sería la presurización puntual de un edificio, ¿sí? Generalmente tiene que ser positiva la presurización del edificio en aquellas áreas ocupadas como pueden ser, por ejemplo, las oficinas. Es decir, si yo rompo una ventana de una oficina ante un incendio o abro una ventana, el humo debería tender a salir de la oficina. Sin embargo, cuando hablamos de las vías de escape, como las escaleras de incendio, tenemos que hablar de una presurización negativa. Es decir, que esa presurización negativa haría que las escaleras no se llenen de humo ante la apertura de las puertas de emergencia para poder escapar. Esto se logra muchas veces a través de la ventilación propiamente dicha, que se activa en determinados momentos para generar este tipo de presurizaciones. El aire acondicionado y la ventilación también juegan un papel preponderante cuando hay un incendio para no distribuir este humo a través de sus vías, de sus conductos de ventilación. Los sistemas supresores, ahora vamos a hablar de algunos de los tipos que existen. El diseño del edificio, puertas, ventanas, pisos, techos, todo lo que es su composición y su estructura, ¿sí? Las cámaras ignífugas, donde pueden ir desde un centro de procesamiento de datos o un cofre de procesamiento de datos hasta una caja fuerte donde se pueden almacenar, por ejemplo, las cintas de backup. Esto lo que va a hacer es permitir que el fuego no las afecte, por lo menos durante un periodo de tiempo determinado en el cual este fuego se puede llegar a extinguir. La señalización, esto es fundamental para lo que es las vías de evacuación y el funcionamiento del proceso de evacuación, y lo más importante de todo, el entrenamiento de los usuarios. Generar la suficiente conciencia como para poder realizar un proceso de evacuación eficiente. La supresión del fuego obviamente lo que hace es tratar de afectar a algunos de los agentes que componen al fuego. En este caso puede ser el oxígeno, puede ser el combustible, o puede ser el calor, o puede ser un conjunto de elementos que afecte a ambos o a más de uno. Dentro de lo que son los distintos tipos de fuego se dividen en clases. Las más conocidas son las clases A, B y C, ¿sí? Que son las que podemos llegar a ver en la gran mayoría de los extintores que pueden estar ubicados en oficinas, en nuestros domicilios, en nuestros edificios. La clase A se encarga de combatir aquellos combustibles que vienen de la madera.
¿sí? Y el supresor generalmente puede ser agua o soda ácida. La clase B se encarga de combatir aquellos líquidos, ¿sí? Aquellos fuegos que vienen de líquidos derivados del petróleo, por ejemplo, aceites. Estos se combaten con gas, con dióxido de carbono, que obviamente no es un agente de extinción limpio, porque esto pone en riesgo la vida humana, ¿sí? Con soda ácida, ideal por supuesto, como dice ahí, para lugares sin personas, por supuesto, porque los tipos de agentes de extinción contra este tipo de fuegos pueden poner en riesgo la vida humana. La electricidad, aquellos fuegos eléctricos, claramente no se pueden combatir con agua, pero sí se puede hacer a través de gases. Vamos a ver que se pueden utilizar gases específicos como halón, Aero-K o FM200 o el dióxido de carbono, que como les dije antes no es para nada recomendable en áreas ocupadas. Dentro de los gases, el gas halón es un tipo de gas que fue muy utilizado, fue prohibido en una convención por el tipo de daño que causaba a la capa de ozono y fue reemplazado por otro tipo de gases como el FM200, que si bien no es dañino para el medio ambiente, tampoco lo es para el factor humano, por lo menos en grandes cantidades. Y sí permite poder extinguir un fuego eléctrico de manera efectiva. Es por eso que lo vamos a ver, este tipo de gases muy presente en lo que son centros de procesamiento de datos. Dentro de lo que son algunas otras categorías quizás menos vistas o en realidad más limitadas a determinadas industrias, por ejemplo los combustibles metálicos, magnesio, sodio, generalmente en plantas o industrias químicas. Dry powder es uno de los supresores que pueden llegar a afectar a este tipo de extintores, o a este tipo de fuegos, mejor dicho, extinguir este tipo de fuegos. Y por último la categoría K, utilizados en cocina, químicos húmedos. Particularmente dentro de lo que son las categorías A, B y C, hoy se puede con soda ácida poder extinguir el fuego de la gran mayoría de los fuegos que vengan de combustibles sólidos, de líquidos o de electricidad. Es por eso que vamos a ver en un extintor las tres letras que indican que es apto para poder extinguir fuegos que vengan de esos tres orígenes. Sin embargo, ya vamos a ver algunos extintores más específicos para las otras categorías. Dentro de lo que son los métodos de supresión, el combustible soda ácida elimina el combustible, ahí está el factor que estaría suprimiendo de los tres agentes que tiene el fuego, ¿sí? Oxígeno, calor y combustible. En cuanto a lo que es el oxígeno, se puede apagar por supuesto con dióxido de carbono, elimina el oxígeno. La temperatura se reduce con agua. Y en los químicos, el halono sustituto, FM200, como mencioné hace un rato, interviene en la reacción química. Particularmente, el protocolo de Montreal es el que yo les comentaba que en el año 87, 90 y 92 prohibió el uso de halón y reemplazó esto por FM200. Así que es poco probable que encuentren este tipo de gas en algún lado. Si lo encuentran, obviamente está incumpliendo el protocolo de Montreal, pero de alguna forma ha sido reemplazado ya hace tiempo por FM200. Dentro de las áreas que no necesariamente, o dentro de los sistemas que están utilizando agua para poder extinguir los incendios, por ejemplo en zonas ocupadas por personas, es bastante interesante, existen los sprinklers. ¿Sí? Los sprinklers son aquellos dispositivos que se utilizan en edificios para poder tener una infraestructura que permita realizar una supresión de incendios ordenada en las áreas ocupadas, generalmente por personas. Generalmente el uso o el tipo de líquido que utilizan es agua. Es por eso que el tipo de fuego que pueden extinguir es aquello que venga más que nada de metales sólidos, o mejor dicho, de elementos sólidos, como maderas, papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Y existen distintos tipos. Los wet pipe son aquellos que tienen el agua siempre directamente en la cañería, y que cuando el sello se rompe y el sistema de detección de incendios detecta un incendio, valga la redundancia, dan lugar a que el agua pueda salir de forma inmediata. Tienen esa ventaja, pero tienen como desventaja de que no tienen un plan B. Si hay una falsa alarma, el sistema se va a activar y lamentablemente el agua podría llegar a dañar el mobiliario y los elementos que están sobre ese mobiliario. El dry pipe es aquel tipo de sistema de sprinklers que no contiene el agua en la cañería, sino que el agua está contenida en un repositorio, tanque, ¿sí? O tambor, en donde el agua se contiene a través del aire que está dentro de las cañerías, ¿sí? Hay aire a presión dentro de las cañerías que contiene el agua, por lo tanto cuando se detecta un incendio se rompe el sello, se libera el aire da lugar, la liberación del aire da lugar al ingreso del agua a la cañería
Y ahí tenemos sí la posibilidad de utilizar una subcategoría de este dry pipe, que es el pre-action, que como bien dice ahí en el slide, son similares al dry pipe, pero en realidad la cañería se llena con agua en primera instancia, y una vez que esta cañería se llena con agua, recién después censa nuevamente la temperatura y se lanza o no se lanza en base a la necesidad, ¿no? Claramente es otro de los sistemas de suspensión que obviamente se tiene en cuenta. Dentro de lo que es las buenas prácticas y partiendo un poco de la base de proteger el factor humano como primer medida, el método que recomienda la National Fire Protection Association en los Estados Unidos para poder extinguir incendios es el agua. No siempre se puede, claramente, como vieron hay diferentes tipos, pero esta recomendación tiene fundamento en proteger al factor humano propiamente dicho. Los sistemas de sprinklers generalmente lo que hacen, independientemente de la categoría y el tipo que estemos hablando, es hacer que se corte la energía eléctrica dentro del recinto, y una vez que se corta la energía eléctrica, por supuesto, recién después desplegar todo el agua a través de sus rociadores para poder extinguir el incendio. Los extintores propiamente dichos, o como le decimos por lo menos en Argentina, sé que hay gente de algunos otros países, matafuego, en realidad no se deben utilizar para extinguir el incendio, sino que lo que tienen que ser, o lo que tienen como función, es abrir vías de escape. ¿Sí? El extintor tiene que ser utilizado para, ante el bloqueo de una vía de escape, o el bloqueo hacia una vía de escape, poder tener una alternativa para poder pasar por esa vía y poder escapar, ¿sí? Si el incendio tiene una magnitud media o de gran envergadura, por supuesto no podemos pretender con un extintor de incendios, más allá que cumpla con todas las categorías y normativas, poder extinguirlo, sino que lo que tengo que garantizar es de abrir una vía de escape. Existen algunos sistemas de detección perimetral, obviamente no hablamos de, en este caso, sistemas de detección de incendios, sino de detección de intrusos físicos. No previenen penetraciones, o lo que hacen es detectarlo. El IDS y el IPS tampoco necesariamente, sino que lo que hacen es alerta. En el caso del IPS, lógicamente, tiene una cantidad de posibilidades de poder actuar para prevenir la intrusión, pero cuando hablamos de físico, lo que estamos hablando son de detección. Alertan a quien se encuentra vigilando. Acá están los guardias, obviamente teniendo un rol fundamental, complementario a este control. Requieren de algún tipo de respuesta por parte del guardia. Existen problemas con las configuraciones, como en el caso de lo que son los IDS o los IPS lógicos, y pueden ser costosos o molestos. Tienen muchas coincidencias unos con los otros, más allá de que uno sea lógico y el otro sea físico. La detección de intrusiones perimetrales se puede complementar con un circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión que va a estar siendo, por supuesto, complementado por guardias y complementados por sistemas de alarmas, detectores de movimiento, ¿sí? Dentro de los detectores de movimiento podemos mencionar aquellos que son fotoeléctricos, ultrasónicos, microondas, sensibles a la presión, pasivos infrarrojos, ¿sí? Son extremadamente eficaces en áreas de poca luz, ¿sí? Proporcionan la habilidad de ver en la oscuridad. Estas son algunas de las cuestiones más comunes que podemos llegar a mencionar dentro de lo que son sistemas de detección de intrusos. Los microondas irradian un patrón controlado de energía dentro del área protegida, y cuando no hay una intromisión no ocurre absolutamente ningún tipo de alteración, pero cuando hay movimiento provoca la alteración de la señal y activa una alarma. Existen dos: el biestático, que llena el espacio de microondas entre el emisor y el receptor, y el monostático, que utiliza una única unidad sensora, que obviamente es la que incorpora las dos funciones, tanto la de transmisión como la de recepción. Ahí tienen un ejemplo puntual de cómo se vería un microondas biostático, cómo funciona el sistema de infrarrojo. Obviamente cualquier cosa que se interponga sobre la línea de vista puntualmente del transmisor y el receiver activa la alarma. Esos son los que comúnmente podemos ver en mayores casos, ¿sí? Tanto el biostático como el infrarrojo. Existen otros, por supuesto, que tienen que ver con la capacitancia. Puedo mencionar alguno más, ¿sí? Están más asociados al control de movimientos en áreas pequeñas, por ejemplo, museos con cuadros, ¿sí? El hecho de que haya un cuadro colocado en determinada posición, en determinado lugar, genera una capacitancia, y cualquier elemento que se acerca, lo toque, lo mueve o altere su entorno, podría llegar a generar algún tipo de alerta. Por supuesto que esta alerta puede ir a alarmas que pueden llegar a ser sonoras o no sonoras. Las alarmas sonoras tienen una función quizás disuasiva, ¿no? De impedir que el intruso siga adelante con su intención de acceder de forma no autorizada, y aquellas que son no sonoras tienen la intención más que nada de alertar a fuerzas de la ley, agencias de seguridad
y preservar también un poco la seguridad de las personas que puedan llegar a estar en ese momento siendo víctimas de un asalto, por ejemplo, o una intrusión no autorizada, ¿no? Los circuitos cerrados de televisión hoy ya no son tan cerrados, entre comillas, ¿no? Porque no están utilizando quizás una infraestructura cableada, sino que más bien se valen de redes inalámbricas para abaratar costos y para también de alguna forma ser más flexibles. Requieren siempre de una respuesta humana, más allá de que por supuesto en algunas versiones más modernas se pueden incorporar algún tipo de software que pueda, por ejemplo, mirar el flujo, ¿no? El flujo de hacia dónde van las imágenes. Si estamos hablando de una cámara que está en una puerta de salida, ¿sí? Generalmente las imágenes van a tener siempre un flujo que va a tender a salir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, dependiendo de cómo esté ubicada la cámara. Cuando algo se detecta de forma contraria al flujo habitual, más allá de que una persona pueda no estar visualizándolo en ese momento a uno de los monitores que muestra la imagen, puede lanzar una alarma, alguna especie de llamador o alerta en el monitor que haga que se preste atención por parte del guardia y se pueda visualizar en tiempo y forma de la actividad anormal que está ocurriendo. Las limitaciones que tienen los circuitos cerrados de televisión, justamente uno es el factor humano, ¿sí? Y por otro lado el tema de iluminación, contraste, tamaño, el área a monitorear, el tipo de cámara que se utiliza. Generalmente en sí mismo no sirve absolutamente de nada, sino que tiene que ser utilizado por otros controles. Está compuesto por una cámara que tiene como objetivo capturar y convertir la imagen obviamente en una señal de video. El modo de transmisión, alámbrico o no alámbrico, esto es lo que les comentaba, a medida que fue entrando en línea las tecnologías inalámbricas y haciéndose cada vez más efectivas en la forma en la que pueden transmitir datos, se fue migrando a este tipo de medios, más allá de que existen medios de alta calidad como la fibra óptica, por supuesto, tiene un costo asociado más elevado, pero la calidad y la velocidad de transmisión es más efectiva. Los monitores, que por supuesto también tienen resoluciones, tipos de imágenes que pueden mostrar, ¿sí? Es importante el tema de los frames por segundo para poder visualizar en tiempo y forma las ocurrencias que puedan ser relevantes. La intervención humana es inevitable, como les dije, se puede complementar con algún tipo de software, pero es inevitable para poder reconocer o identificar objetos. El tema de reconocer o identificar va a estar dado por el tipo de cámara, por el tipo de monitor, por el tipo de medio de transmisión. Yo puedo ver que algo se movió o puedo ver que Ezequiel se movió, ¿sí? O puedo ver que alguien o algo está frente a la puerta o puedo ver quién está, identificar quién está frente a la puerta. Esto dependerá del zoom, de la iluminación y de muchos otros tipos de cuestiones. Las cámaras que son PTZ, Pan, Tilt, Zoom, son cámaras que permiten girar, hacer panorámicas, inclinar y hacer zoom. Y las versiones Domo serían una especie de cámaras más baratas que la PTZ, porque en realidad permiten ver una imagen casi, como les diría, 360, una especie de ojo de pez, ¿sí? Que permite una visión 360, pero obviamente no tiene la flexibilidad que puede tener una cámara PTZ. Existen fijas, existen PTZ, como la que estamos viendo en este momento, y existen los domos, son las que comúnmente podrían llegar a ver. Ya va a depender del tipo de transmisión, el tipo de calidad, si tienen o no tienen visión infrarroja, nocturna y demás. El control de acceso a las instalaciones va a estar dado a través de diferentes elementos. Estos son los que quizás más difieren de organización en organización. Muchas organizaciones tienen smart cards con foto y con identificación particular, nombre, apellido, número de legajo. Otras compañías prefieren tener a lo mejor la smart card totalmente blanca o negra, del color que sea, a los efectos de que si se pierde no se sepa a dónde pertenece y no den lugares a que alguien pueda impersonar a otro. Algunas se codifican digitalmente, otras no están ni siquiera codificadas digitalmente, sino que son un cartón con foto y nombre y apellido. Algunas requieren de lectores de proximidad y otras utilizan dispositivos biométricos. Es decir que acá se conjuga un poco una mezcla de temas, ¿no? Si bien hablamos de estos temas ya y no hay nada nuevo bajo el sol, tanto lo que son biométricos como algo que tengo, como tipo de autenticación, ¿se acuerdan? Algo que conozco, algo que tengo, algo que soy. Justamente en este caso, el algo que tengo y el algo que soy, lo vamos a volver y lo vemos en seguridad física desde la óptica de control físico y no necesariamente lógico, más allá de que no difieran en el modo de funcionamiento. Dentro de los controles técnicos y físicos tengo que tener en cuenta el equipamiento, ¿sí? El control de inventario, las PCs, las laptops, los dispositivos anillonales, donde voy a almacenar todos aquellos medios que puedan servir como backups, ¿sí?
Estos tipos de cosas ya la hemos visto y la hemos conversado en cuanto a lo que es la remanencia de datos, la reutilización, las auditorías de uso y demás. Vuelven a aparecer desde esta óptica y vuelven a poder existir las posibilidades de donde en el examen se pierdan y se desdibujen los límites, ¿sí? Van a tener preguntas que van a ser tanto compatibles con un dominio como con otro. Por último, y para entrar un poco más en lo que es la parte quizás más interna, el núcleo propiamente dicho, la seguridad física, es el centro de cómputos, hablar un poquito de estos aspectos, ¿no? La construcción del centro de procesamiento de datos tiene que tener en cuenta en todo su conjunto las medidas de seguridad. Es decir, tienen que ser variadas tanto para las aberturas como puertas y ventanas, como también para pisos, techos, escaleras, ascensores y cualquier otro elemento que le dé soporte. El centro de procesamiento de datos siempre tiene que estar ubicado en el centro del centro. Obviamente desde el punto de vista de la estructura edilicia. Particularmente si tengo un edificio de 10 pisos, ubicarlo en el centro del piso número 5. Si tengo un edificio de una única planta, ubicarlo en el centro de esa única planta. Para evitar que linde con el perímetro y que obviamente pueda aplicar esa seguridad por capas alrededor del núcleo central. Las paredes tienen que ser del piso al techo para evitar cualquier tipo de filtración, tanto de líquidos como de aire, como de calidad, como de polvo, como de personas. El fire rating, es decir, el soporte ignífugo que tienen que tener todos los componentes que rodeen a este núcleo, tiene que ser de al menos 1 hora, puertas, ventanas, paredes, tienen que ser resistentes a penetraciones y tengo que tener en cuenta cuáles son las áreas adyacentes, ¿sí? No tener cañerías de agua, por ejemplo, en las paredes, tanto techos como pisos que estén asociadas al centro de procesamiento de datos. Las puertas tienen que evaluarse, particularmente para saber cuántas voy a colocar o no, qué tipo de bisagras voy a utilizar, cuál es el fire rating, que como les dije antes tiene que ser de al menos 1 hora, y monitorear y controlar quiénes entran y quiénes no. Acá hay un concepto importante, que es el concepto de man-trap, que genera entre dos puertas una pequeña habitación donde claramente voy a poder realizar algún tipo de control. Ahí la tienen en el gráfico, estas man-traps se pueden ver en bancos, en prisiones, en muchos lugares de acceso crítico. Lo que buscan es que entre una entrada a un recinto intermedio y la entrada a la sala mayor exista la posibilidad de contener alguna posible amenaza. Es decir, una persona puede ser contenida en ese man-trap hasta tanto y en cuanto cumpla con los requisitos para acceder a la sala mayor. Y esto evita que, si hay un acceso intempestivo, pueda acceder directamente a la sala mayor. Las puertas tienen que ser bóveda, ¿sí? Existen varias puertas, y esto tiene que ver con el nivel de retardo. La clase M, cuarto de hora, una puerta básica, ¿sí? La clase 1, media hora, clase 2, 1 hora, clase 3, 2 horas. Tienen que ver con las categorizaciones de las puertas bóveda. Puertas personales, puertas industriales, obviamente el tema de acceso a vehículos, el tema del blindaje que pueda llegar a tener una puerta o una ventana. Tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones para evitar cualquier tipo de incidente. Los contenedores que van a estar dentro del centro de procesamiento de datos, si es que los hay, tienen que ser ignífugos. El tema del núcleo de una puerta, particularmente si puede o no puede ser sólida o hueca. Esto obviamente a mayor nivel de solidez, mayor nivel de fortaleza. Las ventanas tienen que tener las mismas consideraciones de las puertas, interiores y exteriores, fijas, no se tienen que poder abrir, tienen que ser a prueba de rotura. ¿Sí? Existen distintos tipos de consideraciones a nivel de vidrios, como pueden ver ahí, hay estándares que son los residenciales, acrílicos de policarbonatos, templados que son más difíciles de romper, es el caso de los automóviles, los laminados que van sobre los templados y colocan un recubrimiento plástico, y los que son a prueba de balas. La vigilancia y las alarmas y detectores no quedan fuera, al igual que en el caso de las puertas. Y por último, más allá de que parezca algo quizás más mundano desde el punto de vista de lo que es la seguridad física, lo que es la política de escritorios limpios, ¿no? Comprobar que no existe información sensible que esté accesible a la mano de un intruso, de un tercero, de forma simple, en cajones, en escritorios, en corchos que puedan estar exhibiendo algún tipo de información, pantallas que estén desbloqueadas, cestos de basura que contengan información no correctamente distribuida. Sí, es por eso que siempre se recomienda ver qué tipo de cuestiones ocurren cuando todo el mundo se va a la oficina. Si están las oficinas abiertas o cerradas, si están las puertas abiertas o cerradas, las puertas de emergencia. ¿Sí? Una puerta de emergencia tiene que proveer una salida de alguna manera de emergencia, pero una entrada controlada. ¿Sí? Una salida ordenada y una entrada controlada. No tiene que ser utilizada para hacer justamente una vía de intrusión
a una organización. Escritorios, armarios cerrados, basureros limpios y algunas otras cuestiones que son recomendables como punto de auditoría siempre anotar para tratar de tanto concientizar el factor humano como para evitar brechas que también tienen que ver con la seguridad física y lógica. Bien, con esto llegamos al final de este dominio, ¿sí? Como vieron, no les mentí, es un dominio que tiene infinidad de conceptos, pero bueno, si bien no hay ninguno de estos temas que sea esencial y de gran envergadura, tiene muchos conceptos que sí van a estar de alguna manera complementando aquellos dominios más fuertes como los que mencionamos al inicio de esta capacitación. Muchas gracias y hasta el próximo dominio.